Mi familia me exigió dejar la universidad para pagar los estudios de mis hermanos. Cuando me negué me echaron de casa. Pero lo que hice después los dejó sin palabras, y ahora ellos suplican que vuelva. Tengo 20 años. Estudio mi segundo año de universidad, y hace 6 meses mis padres básicamente me dijeron que dejara la universidad para trabajar y pagar los estudios de mis hermanos. Y cuando me negué, me echaron de la casa. Supongo que debería empezar desde el principio para que tenga sentido todo esto, porque la verdad es que esta situación venía gestándose desde que tengo memoria, solo que yo era demasiado ingenua o estúpida para verlo. Crecí siendo la del medio, ya sabes, entre Joshua, que es 2 años mayor que yo, y Aurora, que es 3 años menor. Desde chiquita siempre hubo algo raro en cómo mis padres nos trataban a los tres, pero cuando eres niña no lo procesas de la misma forma. ¿Me explico? Joshua era el niño dorado, el hijo perfecto, el que iba a ser abogado como mi papá y llevar el apellido familiar a la gloria o no sé qué. Aurora era la princesa perfecta, tipo la bebé de la familia que podía hacer lo que quisiera y siempre iba a ser adorable. Y yo era, bueno, yo estaba ahí, la del medio, la que no era tan especial como Joshua, ni tan linda como Aurora. Mis papás nunca lo dijeron con esas palabras exactas, pero se sentía en todo, literalmente en todo. Mi mamá siempre fue de esas personas pasivo-agresivas que nunca te dice las cosas directamente, pero te hace sentir como basura de formas súper sutiles. Cuando Joshua sacaba buenas notas era toda una celebración, cena especial y todo, pero cuando yo sacaba las mismas notas, o mejores, era tipo, ah, qué bien Hazel, pásame la sal. Con Aurora era peor porque mi mamá la presionaba un montón, pero al mismo tiempo la mimaba hasta el cansancio, como si fuera una muñeca de porcelana que se iba a romper. Y mi papá, que es abogado y se cree que siempre tiene la razón en todo porque argumenta bien o algo así, básicamente me ignoraba a menos que necesitara algo de mí. Mirando hacia atrás debí haberlo visto venir. La verdad, hubo señales todo el tiempo. Como cuando cumplí 16 y mis papás me regalaron ropa práctica y útil, pero cuando Joshua cumplió 18, le regalaron un auto usado. O cuando Aurora quería clases de piano y se las pagaron sin pensarlo 2 veces. Pero cuando yo quería tomar clases de arte, me dijeron que no teníamos presupuesto para esas cosas. Cosas así, todo el tiempo, por años. Pero lo peor era cuando me decían cosas como, tú eres la sensata Hazel, tú no necesitas tanta atención como tus hermanos, tú siempre vas a estar bien porque eres fuerte. Como si ser fuerte significara que no merecía que me trataran igual. Cuando me aceptaron en la universidad fue raro, porque mis papás actuaron como si fuera lo mínimo esperado. Tipo obvio que entraste Hazel. No es para tanto. Pero con Joshua había sido todo un evento cuando lo aceptaron en la Facultad de Derecho, hubo hasta fiesta con los tíos y todo. Yo solo quería estudiar educación, ser maestra, nada súper impresionante según ellos, pero a mí me importaba. La cosa es que empecé la casi a 2. Universidad y todo iba bien. O sea, no perfecto pero bien. Vivía en casa todavía, porque la universidad estaba como a 40 minutos, y mis papás dijeron que no tenía sentido gastar en alojamiento cuando podía quedarme con ellos. En retrospectiva, eso también fue parte del plan, mantenerme cerca y dependiente de ellos. Joshua estaba en su segundo año de derecho, y mis papás gastaban una fortuna en eso. Literalmente todo el tiempo se quejaban de lo caro que era, pero igual lo pagaban todo sin dudar. Aurora estaba en su último año de preparatoria y ya estaban planificando a qué universidad iba a ir, hablando de las mejores escuelas y cómo iban a hacer para pagarle todo. Y yo ahí en medio, pagando mi propia matrícula con becas y trabajos de medio tiempo, sin quejarme porque bueno, así eran las cosas en mi familia. Entonces llegó el momento que cambió todo. Fue en febrero de este año. Me acuerdo perfecto porque era un domingo y hacía un frío horrible afuera. Mis papás me mandaron un mensaje tipo, tenemos que hablar, reunión familiar urgente a las 6. Yo pensé que alguien se había muerto, o algo así, porque nunca hacían reuniones formales, normalmente solo hablaban de las cosas importantes durante la cena o lo que sea. Llegué a la casa, y estaban todos en la sala, mis papás en el sofá principal, y Joshua y Aurora en los sillones. Me senté en el único lugar que quedaba, una silla medio incómoda del comedor que habían puesto ahí. Mi papá empezó con su voz de abogado, esa que usa cuando quiere que algo suene oficial y serio, y dijo que necesitaban hablar sobre la situación financiera de la familia, que las cosas estaban más apretadas de lo que esperaban, que la matrícula de Joshua en Derecho era muy cara, y que Aurora iba a empezar la universidad en unos meses, y eso iba a ser otro gasto enorme. Yo asentía tipo, sí, entiendo, pensando que iban a decirnos que todos teníamos que colaborar más o algo así, pero no, lo que dijeron fue completamente diferente.
Mi mamá me miró y dijo, hemos estado pensando y creemos que lo mejor sería que tú dejaras la universidad por ahora y consiguieras un trabajo de tiempo completo. Yo me quedé tipo, ¿qué? Y ella siguió hablando como si fuera lo más normal del mundo, explicando que yo podía trabajar y ayudar a pagar los estudios de Joshua y el fondo universitario de Aurora, y que después, cuando las cosas estuvieran mejor económicamente, tal vez yo podría volver a estudiar. Tal vez. Como si mi educación fuera algo opcional que podían poner en pausa cuando quisieran. Mi papá agregó toda su lógica de abogado diciendo que tenía sentido porque Joshua ya estaba muy avanzado en su carrera y sería un desperdicio que no terminara, y Aurora era muy talentosa, y merecía ir a la mejor universidad posible. Y yo era más práctica, y podía trabajar sin problema, mientras ellos terminaban sus estudios. Usó palabras como sensata y flexible y responsable, como si esas fueran razones por las cuales yo debería sacrificar mi vida por ellos. Y lo más enfermo es que lo decía como si me estuviera halagando. Tipo, eres tan madura, Hazel, por eso sabemos que vas a entender. No podía creerlo. Literalmente me quedé ahí sentada sin poder hablar por como 2 minutos completos. Joshua no decía nada, solo miraba el piso, y Aurora parecía incómoda pero tampoco abrió la boca. Mis papás me miraban esperando que dijera algo, y cuando finalmente pude hablar lo único que salió fue, ¿están hablando en serio? Mi mamá hizo esa cara que hace cuando alguien está siendo difícil, y dijo que sí, que estaban muy en serio, que esto era lo mejor para la familia. Les pregunté por qué no podían pedirle a Joshua que consiguiera un trabajo de medio tiempo, o por qué Aurora no podía ir a una universidad más barata, o por qué básicamente yo era la que tenía que sacrificarme por todos. Mi papá empezó con su discurso de que Joshua necesitaba concentrarse en sus estudios porque derecho es muy demandante, y que Aurora merecía la mejor educación posible, y que yo era diferente, que yo siempre había sido más independiente, y no necesitaba tanto apoyo como ellos. Como si necesitar menos apoyo significara que no merecía ningún apoyo. La conversación se puso cada vez más tensa, y mi mamá empezó con sus tácticas de manipulación emocional, diciendo cosas como, pensé que te importaba esta familia, pensé que querías ayudarnos, si realmente nos quisieras entenderías lo importante que es esto. Mi papá se puso en modo autoritario diciendo que ellos habían tomado una decisión y esperaban que la respetara, que vivía bajo su techo y tenía que seguir sus reglas, y yo ahí pensando, ¿reglas? Me están echando si no hago lo que dicen. Algo se rompió dentro de mí en ese momento, no sé cómo explicarlo. Era como si toda mi vida de ser la hija del medio, la olvidada, la backup plan, se materializara frente a mí y ya no pudiera ignorarlo. Más. Les dije que no iba a dejar la universidad, que no iba a sacrificar mi futuro por ellos. Mi mamá se puso histérica tipo, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Tu hermano y tu hermana te necesitan. Y yo le dije algo que había querido decir por años, pero nunca me había atrevido. Les dije que ellos nunca me habían necesitado, que siempre había sido invisible para ellos, excepto cuando querían algo de mí. Mi papá se paró y dijo que si esa era mi actitud, entonces tal vez era mejor que me fuera de la casa. Lo dijo así, súper tranquilo y frío, como si estuviera despidiendo a un empleado. Mi mamá agregó que no iban a seguir manteniendo a alguien que no quería contribuir a la familia. Miré a Joshua esperando que dijera algo, lo que fuera, pero él solo seguía mirando el piso. Aurora tenía lágrimas en los ojos, pero tampoco habló. Y ahí me di cuenta que estaba completamente sola en esto. Les dije, ok, me voy entonces. Y mi mamá como que se sorprendió. Tipo, ¿ahora? Y yo dije, sí, ahora, denme 1 hora para empacar mis cosas. Subí a mi cuarto y empecé a meter todo en maletas y cajas, llorando como idiota mientras agarraba mi ropa, mis libros, mi laptop, todo lo que era mío. Bajé las escaleras como 3 veces llevando cajas al auto, ese auto de mierda que yo misma había pagado trabajando los veranos, y mis papás ni siquiera salieron de la sala para decirme adiós o para intentar detenerme. Simplemente me dejaron ir. Manejé hasta la casa de mi amiga Andrea que vivía cerca del campus, llorando todo el camino, probablemente manejando horrible, pero no me importaba. Toqué su puerta como a las 9 de la noche, y cuando abrió, y me vio ahí con todas mis cosas en el auto, le conté todo atropelladamente entre sollozos. Andrea es de esas amigas increíbles que no hacen preguntas tontas. Solo dijo, ok, trae tus cosas. Te quedas aquí todo el tiempo que necesites. Dormí en su sofá esa noche sin poder dormir realmente, solo dando vueltas y procesando que básicamente me habían desechado como basura. Los siguientes días fueron un caos total. Fui a hablar con mi asesora académica en la universidad y le expliqué la situación. Bueno, parte de la situación,
No todo porque era demasiado vergonzoso. Ella fue increíble. Me ayudó a solicitar más ayuda financiera de emergencia, y me consiguió un lugar en los dormitorios del campus, que se había liberado. También me conectó con algunos trabajos de medio tiempo en la biblioteca y como tutora. En como una semana pasé de vivir con mis papás a ser completamente independiente, lo cual era aterrador pero también liberador de una forma rara. Lo que no esperaba era que mi tía Dorothy, la hermana de mi mamá, me contactara. Mi tía siempre había sido la oveja negra de la familia, la artista rebelde que nunca se casó ni tuvo hijos, y vivía en una ciudad como a 2 horas de distancia. Mis papás siempre hablaban de ella con desprecio, mira a Dorothy desperdiciando su vida con esas tonterías del arte. Resulta que Joshua le había contado lo que pasó. No sé por qué, pero lo hizo. Y ella me llamó súper enojada con mis papás. Me ofreció ayuda financiera para la universidad, y me dijo que podía quedarme con ella durante los recesos y vacaciones si necesitaba. Lloré otra vez, pero esta vez de alivio, porque al menos alguien de mi familia no pensaba que yo era una egoísta horrible. Me mudé al dormitorio como 2 semanas después de todo el drama. Era un cuarto súper pequeño que compartía con otra chica, pero era mío, ¿sabes? Nadie me podía echar de ahí por no sacrificar mi vida por otras personas. Empecé a trabajar en la biblioteca como 15 horas a la semana, y también daba tutorías de matemáticas a estudiantes de primer año. No ganaba mucho, pero con la ayuda financiera extra, y lo que mi tía Dorothy me mandaba cada mes, podía sobrevivir. Comía mucho ramen y pasta barata, pero estaba bien. Era mi ramen y mi pasta que yo pagaba con mi dinero. Como un mes después de todo esto, Joshua me mandó un mensaje pidiendo que nos viéramos. Parte de mí no quería verlo porque me sentía traicionada por él, por no haber dicho nada cuando mis papás básicamente me echaron. Pero accedí porque no sé, supongo que tenía curiosidad o algo. Nos vimos en una cafetería cerca del campus, y él se veía mal, tipo ojeras y como si no hubiera dormido bien. Me pidió disculpas por no haber defendido. Dijo que era un cobarde, y que se sentía horrible por eso. Que toda su vida había sabido que nuestros papás me trataban diferente, pero nunca tuvo el valor de decir nada porque él se beneficiaba de esa situación. Entonces me dijo algo que no esperaba para nada. Me dijo que iba a dejar la facultad de Derecho, que nunca había querido ser abogado, que eso era el sueño de papá, no el suyo, y que lo que realmente quería era ser maestro de literatura en preparatoria, que ver lo que me habían hecho a mí le había abierto los ojos, sobre cuánto control tenían nuestros papás sobre nuestras vidas. Le pregunté si estaba seguro, y él dijo que nunca había estado más seguro de nada. Parte de mí se sintió orgullosa de él, pero otra parte pensaba, ¿en serio? ¿Ahora decides rebelarte después de que yo fui la que pagó el precio? Mis papás obviamente se pusieron como locos cuando Joshua les dijo. Empezaron a mandarme mensajes a mí culpándome, diciendo que yo había sido una mala influencia para él, que yo había destruido a la familia con mi egoísmo. Mi mamá me mandaba textos súper largos sobre cómo la había decepcionado, cómo nunca pensó que tendría una hija tan ingrata, cómo todo lo que habían hecho por mí, y así era como les pagaba. Mi papá era más directo. Básicamente decía que era una vergüenza, y que no merecía llamarme su hija. Lo leía todo sintiendo como un nudo en el estómago, pero también como rabia. ¿Porque en serio? ¿Yo era la mala aquí? Les mandé un mensaje, solo uno, donde les dije todo lo que nunca me había atrevido a decirles. Les escribí sobre cómo me habían tratado toda mi vida como si fuera menos importante que Joshua y Aurora, cómo nunca me habían apoyado en nada, cómo siempre había sido su plan B. Les dije que pedirme que dejara la universidad para pagar los estudios de mis hermanos no era amor familiar, era explotación, que yo no les debía mi vida solo porque ellos decidieron tenerme. Fue el mensaje más largo que he escrito en mi vida, como 3 pantallas completas de texto, y después de mandarlo me sentí exhausta, pero también más ligera. Obviamente no respondieron a nada de lo que dije. En lugar de eso, empezaron a contactar a otros familiares contándoles su versión de la historia, pintándome como la hija horrible que abandonó a su familia en tiempos difíciles. Empecé a recibir mensajes de tíos y primos que no había visto en años preguntándome por qué era tan cruel con mis pobres padres. Algunos mensajes eran de preocupación genuina, otros eran directamente agresivos. Intenté explicarle la situación real a algunos de ellos, pero era agotador, y al final me di cuenta que no valía la pena. En mayo me enteré por Joshua que mis papás iban a vender la casa. No me consultaron, no me dijeron nada, simplemente lo decidieron. Era la casa donde había crecido, donde estaban todas mis memorias de infancia, y ni siquiera tuvieron la decencia de decirme que la iban a vender. Joshua me dijo que mis papás estaban bajándose de tamaño porque sin mi contribución económica no podían mantener la casa grande.
Traté de no sentir nada al respecto, pero dolía. No voy a mentir. Ese mismo mes bloqueé los números de mis papás. No podía más con sus mensajes de manipulación y culpa. Cada vez que mi teléfono sonaba y veía sus nombres, me daba como un ataque de ansiedad, así que un día simplemente los bloqueé. Mi tía Dorothy me dijo que estaba orgullosa de mí por poner límites, pero yo me sentía rara, tipo liberada, pero también triste. Es una mezcla súper rara de emociones, sentir alivio y dolor al mismo tiempo. Lo que no esperaba era que Aurora me contactara en junio. Ya estaba por graduarse de la prepa, y me mandó un mensaje súper largo disculpándose. Me dijo que siempre había sabido que mis papás me trataban diferente, pero que ella había estado tan presionada por ser perfecta todo el tiempo, que nunca había tenido espacio mental para pensar en cómo me afectaba a mí, que ahora que estaba por irse a la universidad, se daba cuenta de cuánta presión le ponían para que fuera la hija perfecta, y que entendía por qué yo me había ido. Me dijo que nuestros papás eran tóxicos, y que ella también estaba planeando poner distancia. Empecé a hablar más con Aurora después de eso. Nos veíamos cada 2 semanas o así, tomábamos café y hablábamos de verdad por primera vez en nuestras vidas. Resultó que teníamos más en común de lo que pensaba. Ella también se sentía sofocada por las expectativas de mis papás, solo que de formas diferentes. Era raro construir una relación real con mi hermana a los 20 años, pero también era bonito, tipo nunca habíamos sido cercanas cuando vivíamos juntas, pero ahora que ambas estábamos procesando todo el drama familiar, teníamos esta conexión nueva. En septiembre, ya en mi 3er año de universidad, me uní a un grupo de apoyo en el campus para estudiantes con familias tóxicas. No pensé que lo necesitara, pero mi consejera académica me lo sugirió y decidí intentarlo. Resultó ser increíblemente útil escuchar a otras personas con historias similares, saber que no era la única con padres manipuladores o familias disfuncionales. Había una chica que básicamente le pasó lo mismo que a mí, pero con sus estudios de medicina, y un chico que sus papás lo echaron por salir del closet. Todos teníamos nuestras propias versiones de trauma familiar, pero el hilo común era este proceso de aprender a vivir sin la validación o apoyo de nuestros padres. El grupo me ayudó a desarrollar como mejores estrategias para manejar la culpa y el resentimiento, porque la verdad es que por mucho que mis papás hayan sido horribles conmigo, parte de mí todavía los extrañaba a veces, o más bien, extrañaba la idea de tener padres que me quisieran incondicionalmente. El líder del grupo, un psicólogo joven que también había tenido familia tóxica, nos enseñó que está bien sentir múltiples emociones contradictorias al mismo tiempo, que puedes estar enojado con alguien y aún así extrañarlos, que puedes saber que hiciste lo correcto, y aún así sentirte triste por cómo salieron las cosas. En octubre, la universidad me ofreció una posición pagada, desarrollando un programa de apoyo entre pares para estudiantes con problemas familiares. Básicamente querían que usara mi experiencia para ayudar a crear recursos para otros estudiantes en situaciones similares. Era como 10 horas a la semana, y pagaba decente, pero lo mejor era que sentía que todo lo que había pasado tenía algún propósito, ¿sabes? Como que mi trauma horrible estaba ayudando a que otras personas no se sintieran tan solas en el suyo. Joshua terminó dejando derecho oficialmente, y empezó a tomar clases para certificarse como maestro. Mis papás básicamente dejaron de hablarle también, lo cual de alguna forma nos unió más. Ahora hablamos como una vez a la semana, a veces solo para cotillear sobre lo absurdo que eran nuestros papás, otras veces para hablar de cosas reales. Me dijo que se sentía más feliz de lo que había estado en años, aunque también más pobre porque tuvo que conseguir préstamos estudiantiles para pagar su nueva carrera. Pero valía la pena, según él, finalmente estaba viviendo su propia vida. Aurora entró a la universidad en una escuela estatal normal, no en la universidad prestigiosa que mis papás querían. Dijo que no quería estar endeudada hasta los 40 solo para satisfacer el ego de ellos. Mis papás se pusieron dramáticos al respecto, pero ella se mantuvo firme. Me llamó súper emocionada después de inscribirse, diciendo que se sentía libre por primera vez. Estaba estudiando biología porque le gustaban las ciencias, no porque alguien se lo hubiera dicho. Hace como 2 meses, mis papás intentaron contactarme a través de una prima. Le dijeron que me dijera que querían hablar, que ya había pasado suficiente tiempo y que era hora de arreglar las cosas. Mi prima, que es buena onda, me llamó y me contó textualmente lo que le habían dicho, pero también me dijo que no me sentía presionada a hacer nada que no quisiera. Le agradecí y le dije que no estaba lista para hablar con ellos, y probablemente no lo estaría en mucho tiempo, si es que alguna vez lo estaba. La verdad es que ya no necesito la aprobación de mis papás. Suena como cliché del libro de autoayuda, pero es verdad. Pasé 19 años de mi vida tratando de ser suficiente para ellos y nunca lo fui,
Y ahora me doy cuenta que el problema nunca fui yo. Fueron ellos. Ellos fueron los que nos compararon constantemente, los que jugaron favoritos, los que me trataron como un recurso en lugar de una hija. Eso no va a cambiar porque yo me disculpe o porque pase suficiente tiempo. Ellos tendrían que reconocer lo que hicieron y cambiar fundamentalmente como personas, y sinceramente no creo que eso vaya a pasar. Mi vida ahora es diferente a como pensé que sería, pero también es buena. Tengo mi propio espacio, pago mis propias cuentas, tomo mis propias decisiones. Tengo amigos que me apoyan de verdad, no solo porque compartimos sangre. Tengo una relación real con mis hermanos, basada en respeto mutuo y experiencias compartidas, no en la dinámica tóxica que nuestros papás crearon. Mi tía Dorothy me visita cada 2 meses y me lleva a comer a lugares lindos, y hablamos de arte y vida y todo menos nuestros papás. La semana pasada estaba caminando por el campus, después de mi turno en la biblioteca, y el sol estaba poniéndose de esa forma bonita que hace que todo se vea dorado. Tenía mi mochila llena de libros, iba a encontrarme con Aurora para cenar, y de repente me di cuenta que era feliz. No de esa forma perfecta de película donde todo está resuelto, sino feliz de una forma real y complicada, feliz a pesar de todo, o tal vez precisamente por todo, y eso, supongo, es suficiente por ahora.